Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que se dan cita para esta pequeña meditación que por título lleva la oración. Pero para esto necesitamos, como siempre, la ayuda del Señor. Oremos. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que uses tu palabra para dirigirnos, guiarnos apropiadamente como tal la has dejado, Señor. Te ruego y te suplico que tu Santo Espíritu haga entender tus palabras a todos y cada uno, Señor, para que sea provechoso a todos los que se dan cita aquí. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la gente tiene un concepto muy equivocado del Señor. Estoy hablando del Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el único, no hay otro. Para esto necesitamos un poco refrescar la memoria para cuando íbamos en la escuela, ¿qué significa un antónimo? Y un antónimo dice que se define como aquellas palabras que expresan ideas contrarias u opuestas a un término, es decir, cuyo significado es contrario con relación al mismo. Por ejemplo, si yo digo alto, usted va a decir bajo. Si yo digo afuera, se dice adentro. Si yo digo blanco, se dice negro. Y si digo Dios, ¿qué dice usted? Efectivamente, si usted contestó igual que yo por primera vez, hubiera dicho el diablo. Y usted contestó humanamente, apropiadamente bien, humanamente hablando, recalco. Pero bíblicamente estamos en total equivocación. Por lo mismo que acabo de decir de un antónimo, dice que son cosas opuestas, cuyo significado es contrario con relación al mismo. Y tenemos esa equivocación, porque queremos comparar a Dios. ¿Con qué? Vayamos a las Escrituras. En el primer versículo, primer capítulo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Fin de la cita. Así que estamos en el segundo cero, minuto cero, hora cero. Estamos en el kilómetro cero, donde comienzan los minutos, donde comienzan tiempo, materia y espacio. Pero para esto, antes de todo esto, ¿qué había? ¿Se ha puesto a pensar qué había antes del kilómetro cero? ¿Qué era lo que había? Era Dios. Para esto Dios está sobre la creación. Dios no es criatura. Dios no puede ser comparado con nadie ni con nada. Él es único, supremo, poderoso, santo, invencible. Por lo tanto, como dice en el libro de Isaías, ¿con qué me compararéis? ¿Con qué imagen podemos nosotros comparar a Dios? Con nada. Estrictamente el Señor una y otra vez en las Escrituras prohíbe alguna imagen que sea de Él, porque no hay nada que se compare al Altísimo, al Santo, al Grande, el Poderoso. Porque la cosmovisión que nos ha dado este mundo es comparar que hay una gran guerra entre Dios y el diablo, el bien y el mal. Pero
cuando vamos a las Escrituras, nosotros no tenemos ningún indicio de que Dios pelea contra el mal. Las Escrituras lo dicen con toda claridad en el libro de Job. El diablo es el diablo de Dios. Es dirigido por Dios, ilimitado por Dios. Y le dice hasta dónde tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer. En el Evangelio, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte, como a trigo. Ahí tenemos esa evidencia. Y el Señor le dice: se le ha concedido, pero para un propósito, para cuando regreses, fortalezcas a los hermanos. Maravillosamente. Hay demasiada evidencia. No hay ninguna guerra. Otro pequeño y rápido ejemplo. El endemoniado gadareno. El Señor llega y viene este gadareno con una legión de espíritus inmundos. Y piensa uno que va a haber esa guerra, que va a haber ese, como en las películas que vemos, una gran batalla. ¿Pero qué hace? Se inclina, se arrodilla y adora al Señor y le habla con respeto al Señor y el Altísimo. No hay ninguna guerra, no hay ninguna duda. Por eso, nosotros debemos de tener claramente la cosmovisión que Dios nos da en su Escritura. Eso es importantísimo y crucial para cuando nosotros vamos a orar. Miren, vamos a ver un pequeño de contexto en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 18. Aquí está hablando el Señor para les está dando a Jericó. Pero hay una advertencia en el capítulo 6, versículo 18, en el libro de Josué, que dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toques, ni tomes alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbes. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Fin de la cita. La entrega de Jericó, la pelea. No toquen, no tomen, más el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Nada más eso va a ser para Dios. Para nadie nada va a tocar ni se va a llevar. Pero en el capítulo 7 del libro mismo de Josué, en el versículo 20 estoy hablando, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí están escondidos debajo de en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, ¿cuál fue la advertencia que el Señor les dio? Acán sabía la advertencia: no toques, no tomes. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y estarán en los tesoros de Jehová. Pero él dice: vi. ¿Y qué fue lo que vio? Vio dentro de su corazón un deseo malvado y perverso. Puso los ojos donde no debió de haberlos puesto, porque quitó la mirada del Señor en el Señor y lo puso en lo terrenal.
Eso es fatal, mis queridos hermanos. La palabra hebrea que se ocupó aquí para codiciar es hamad, que significa preciado, precioso, deseable. Pero no es en el único lugar donde se ocupa esta palabra para codiciar. También se ocupa en el libro de Génesis, en el capítulo 3, para ser exacto, versículo 6, y dice así, doy lectura. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo dice? Vio, igual que acá, vio. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Las mismas palabras. Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dijo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis queridos hermanos, hay muchos matices aquí, pero nos vamos a concretar lo que Acán y Eva vieron. Entró, pero ya tenían conocimiento. También Eva ya tenía conocimiento de que no tenía que comer de ese árbol. Era consciente, igual que Acán, no tenía que tocarlo. Pero quitaron los ojos de Dios y lo pusieron en lo terrenal, en lo prohibido. Lo desearon. Dejaron que su maldad los alcanzara. Pero aquí hay una palabra en Génesis, una extra, donde dice sabiduría. Acán no tenía esa palabra allí en el escrito, pero en Génesis sí. Para alcanzar sabiduría. Era deseable. La palabra hebrea para sabiduría que se ocupó aquí en este único versículo. De hecho, en toda la Biblia no se ocupa más que aquí. Esta palabra es sakal. Es una palabra hebrea que significa hacer o actuar a propósito o adredemente. ¿Sí? Poner los ojos donde Dios prohíbe. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos. Hay consecuencias fatales. Sabemos, todo mundo, aunque no hayamos leído la Biblia, ¿cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? Echados del huerto del Edén. ¿Y Acán? ¿Qué fue la consecuencia? Los invito para que vayan ahí. Es muy interesante, sorprendente, pero fue una muerte que al día de hoy yo lo diría muy brutal. Pero no veamos lo brutal, sino veamos la justicia de Dios, la ley de Dios, cual fue quebrantada porque la pasamos por alto, porque no la valoramos, no le damos el nivel que Dios le está dando y la rebajamos a un nivel terrenal. Ese es el punto para cuando nosotros dice, pero quedamos de que esta meditación es para oración y no has tocado nada de la oración. Qué bueno que ha pensado en eso, pero vamos hacia adelante. Con todo esto que estamos, necesitamos poner nuestra mente, nuestros ojos, no en lo terrenal, sino en Dios. Nos va a ayudar Santiago en el capítulo 3, versículo 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto, es aquí donde nosotros necesitamos. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mis queridos hermanos, fin de la cita. Aquí tenemos un mapa claro para saber si la sabiduría proviene de Dios o proviene de nuestra maldad terrenal, animal y diabólica. Debemos de tener, cuando tomemos decisiones, cuando vamos a orar, debemos de tener esto.
es primeramente pura, se lo puedo pedir a Dios. Después pacífica, o sea, vamos a tener paz. Va a ser amable, benigna, todo bueno, lleno de misericordia. Significa tener compasión para los demás, para los que no pueden, y de buenos frutos. También vamos a dar buenos frutos. Y que sean llenos esos frutos, que se vean del Espíritu, porque la rama que tiene más frutos es la que está más al suelo. Debe ser humilde, sencilla, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que la sabiduría que era de Eva, no se usó la misma palabra aquí. La palabra que se ocupó aquí es una palabra en griego, que es Sofía, que proviene de la raíz sophos, que significa ser más claro, ser sagaz, tener habilidad práctica, adquisición mental. Indica más bien inteligencia. Eso es lo que el Señor nos está dando de manera apropiada. Tener el conocimiento de Dios de acuerdo a las Escrituras es crucial para nuestra oración, mis queridos hermanos. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a un ejemplo? En modo de ejemplo nada más. Y no nos va a costar mucho trabajo. Con nuestra mente, Dios nos ha equipado nuestra mente para imaginarnos muchas cosas. Los invito para que vayamos con la mente a Getsemaní. ¿Se recuerdan ese momento? El Señor se llevó a 3 de los apóstoles. ¿Recuerdan? A los 2 hermanos, Juan, Jacobo y a Pedro. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos. Ni siquiera pudieron orar, le dijo el Señor. Ni una hora pudiste haber orado. Se quedaron dormidos. Así que, bueno, ahí pausamos. Dejemos esa escena ahí en nuestra mente y pensemos que nuestro Señor Jesucristo viene y a cada uno en particular nos invita y nos dice: ven, vamos, acompáñame a orar, acompáñame a Getsemaní. Así que nosotros, con el conocimiento que tenían los apóstoles en ese momento, con ese conocimiento vamos a orar, pero también con la mentalidad de ellos. No lo habían entendido. ¿Cómo oraría usted? Por ejemplo, yo oraría sabiendo que el Señor había dicho: me van a crucificar, voy a morir, voy a ser escupido, voy a ser latigado, voy a ser despreciado, voy a ser entregado a los malvados, voy a sufrir. ¿Cómo oraría yo? Supongamos que yo no me duermo. ¿Qué diría? Lo más normal y lo más sencillo, no queremos que sucedan cosas malas. Probablemente hubiera orado: Dios Padre, que no suceda esto, que no le acontezca eso. ¿Qué me diría el Señor? Pues lo más seguro que me diría, como a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en Dios, sino en los hombres. ¿Se imagina? ¿Cómo nosotros empezamos a orar de manera equivocada con la visión terrenal? Si yo me pongo a orar que el Señor Jesucristo, mi amado, no sufra, no pase por la muerte, porque lo amo, el amor terrenal me confunde. Mi inteligencia y mi sabiduría me nublan. No pueden ver más allá de mis narices. Nadie se salvaría si Cristo Jesús no hubiera ido a la cruz y Dios hubiera respondido a mi oración. Sería fatal para todos. Todos tendríamos que ser lanzados al lago de fuego porque el Señor no fue a la cruz. ¿Es malo pedirlo? Claro que no. En Lucas 22:42 dice, diciendo
el Señor Jesucristo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fin de la cita. Aquí el Señor nos invita, nos instruye cómo debemos de pedirle, porque le decimos, eres mi Señor, y le ordenamos. Cuando le ordenamos, entonces ya no es nuestro Señor. Aquí dice, si quieres, si tú quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Le debemos de pedir? Claro que sí, no es malo, pero el Señor nos calibra, nos pone en su visión, aunque nosotros no la entendamos. Nosotros andamos por fe, no por vista. Tenemos muchas doctrinas, bíblicamente hablando, donde nosotros no las entendemos, pero las creemos. Ahí es donde debemos de estar, confiando en el Señor. Así que, ahora bien, vamos ahora de nuevo a Getsemaní, pero con más sabiduría, con mejor entendimiento, basado en lo que hemos estudiado o hemos visto ahorita. ¿Cómo oraríamos? Nos va a ayudar Lucas. En el capítulo 22, versículo 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor fue fortalecido por un ángel. Entonces, ahora yo tomo esa información y la pongo de manera en pensamiento a Dios. Y oraría, Señor, si es posible, pase esa copa de mí, Señor, pero se haga tu voluntad y no la mía. Fortalécelo, Señor. Manda a tus ángeles a fortalecerlo, para que pase esa prueba, porque dice tu palabra, Señor, que pasaremos por las aguas y no nos ahogaremos. Pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, la llama no arderá en nosotros. Para que tu gracia, tu poder, tu justicia sea manifestada, porque tu brazo no se ha acortado para salvación, y sea salva todas las personas que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo y las has puesto en ese libro de la vida, los cuales va a ser abierto al final y le vas a decir, entren al gozo de mi Señor. Bendito es su santo nombre. Así debemos de orar, con la mentalidad de Dios. Dice que nosotros, sus hijos, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, y donde está el Espíritu de Cristo, hay libertad. Libertad para pedirle de manera apropiada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de que Dios me salvara, yo decía, tengo problemas. Ahora no digo que tengo problemas, ahora tengo pruebas. Y le pido al Señor, Señor, permite que yo conteste de manera a tu plan, no al mío. Porque yo no veo, yo no entiendo, pero si tú dices que me llevas de tu mano, no me sueltes, Señor, porque yo no tengo la fuerza para sostener tu mano, pero tú sí, Señor. También dice tu palabra, Señor, que tú ves en medio de la oscuridad como si fuera el mediodía. Yo no veo, Señor, pero tú sí, y me llevas de la mano y guíame y llévame por esos caminos donde tú quieres, para que se cumpla tu palabra y tus deseos en mí. Así, mis queridos hermanos. Pero para esto necesitamos entender que en Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Imagínense, mis queridos hermanos, estamos con la instrucción en la mano, que es las Escrituras. Pero, ¿cómo voy a poder entenderlo?
El Señor es maravilloso. El Señor sabe que nosotros no podemos. Pero en Isaías también en 28:9 dice, en modo de sarcasmo dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Y pregunta, ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A bebés? En otras palabras, ¿a personas que ni siquiera entienden? ¿A personas que todavía no han razonado o no han tenido el conocimiento? Es un sarcasmo que el Señor está hablando aquí, pero en el siguiente versículo, el 10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Fin de la cita. En otras palabras, poco a poco, todos los días, en todo momento, en todo lugar, reflexionando, leyendo la palabra, meditándola y poniéndola en el lugar donde Dios quiere que la pongamos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra mano, en nuestro pie, para ver, como dice, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, ver a dónde voy. La palabra del Señor me indica qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que hacer y a dónde voy a ir. Tener la visión de Dios para poder orar es crucial. Conocimiento, sabiduría de Dios, y el que no la tenga, pídala, y pídala con fe, que esa es otra oración. Mis queridos hermanos, un abrazo, bendiciones.